hicieron ustedes. Y la pregunta, por ahí la primera pregunta podría ser: ¿para qué uno hace un registro intermaxilar? Tenemos que entender que el registro intermaxilar o el montaje en articulador, que es el objetivo, ¿sí?, de estos registros, justamente es tener, no es un tratamiento en sí, sino es que es un medio, ¿sí?, un medio de diagnóstico, que a partir de estos registros, que ya vamos a poder decir que son el maxilocraneal y el intermaxilar, podemos, dos modelos de la boca de nuestros pacientes, podemos digamos, configurarlos espacialmente como estarían en la boca de nuestros pacientes. Entonces, con el maxilocraneal, el maxilar superior, lo relacionamos como se relaciona el macizo con el macizo craneofacial, y el intermaxilar relaciona los dos modelos entre sí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es justamente tener un modelo montado que me va a permitir, en una primera instancia, realizar un diagnóstico y, en segunda instancia, una planificación de nuestro tratamiento rehabilitador. Pero también tenemos otra instancia donde vamos a utilizar el montaje articulador, que es en la parte de tratamiento. Y acá tenemos que entender que existe una diferencia entre lo que es el montaje para diagnóstico y tratamiento, que si bien son similares, el objetivo es el mismo, pero son los tratamientos o las inducciones que vamos a realizar son similares, no son iguales. Entonces, entender que, por ejemplo, para realizar un montaje en articulador modelo de estudios, vamos a tener que realizar un registro intermaxilar y un maxilocraneal. Este registro intermaxilar, para poder lograr capturar la céntrica, que lo podemos capturar, como dijimos en el teórico, de manera con registros plásticos, o hoy, podemos decir, tenemos la posibilidad de capturar esos registros intermaxilares a través de escáneres intraorales, que son muy precisos, pero independientemente que lo capturemos con un registro plástico o con un registro digital, es importante que tenemos que hacer una inducción de ese paciente céntrica. Y el dispositivo que más utilizamos para este método es el SCHIC. ¿Por qué el SCHIC? Y una de las preguntas que hacían ustedes era por qué, si tengo que elegir entre las minillas de Long o SCHIC, ¿cuál elegiría? Sin dudas el SCHIC es el más preciso. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Primero, que el SCHIC es un dispositivo que genera un plano inclinado, aumentando la dimensión vertical y eliminando los contactos en el sector posterior, para que ese cóndilo, a partir de las musculaturas, lleve al maxilar para abajo y atrás, y al cóndilo hacia adelante, como resultante de estas fuerzas ejercidas por los músculos. Eso me garantiza que no haya contacto en el posterior y que mi paciente vaya a una céntrica. Recordemos que vamos a utilizar la clase. Esperen un segundito que damos vuelta aquí. Recuerden que este es el dispositivo, este es el plano inclinado, y me va a generar una desoclusión en el sector posterior. Nosotros vamos a hacer movimientos protrusivos y laterales, y se va a formar el famoso arco gótico, y en el vértice del arco gótico vamos a colocar de manera plástica una gotita de resina acrílica que me va a fijar esa posición. El fijar la posición justamente me va a garantizar que el paciente no puede ir a ningún lado. Entonces, a partir de este registro que hacemos de los movimientos del paciente, y ubicando la céntrica en el vértice, ¿sí?, nos garantizamos que ese paciente está en céntrica. Bien. En cambio, si vamos, espérenme un segundo, a lo que es un SCHIC, bien, perfecto. El SCHIC tiene la misma resultante antero-posterior, porque siempre que tengamos nosotros un plano inclinado, acá me da un poquito de luz, vamos a hacer ahí, un plano inclinado, ¿sí?, acá me aumenta la dimensión vertical, eliminando los contactos posteriores, y a partir de la musculatura vamos a poder tener esta resultante. Ahora, el SCHIC lo que tiene es una gran desventaja, que es que el SCHIC tiene una gran ventaja. Las lamillas de Long tienen una gran desventaja, que no
no es un registro tan restrictivo como es el SHIC. Entonces el paciente, y sobre todo, y eso tenemos que hablar, si el paciente no está correctamente ubicado, si no tiene una flexión de la parte del cuello, podemos capturar un registro erróneo. Entonces, si tenemos que recomendarles para ustedes que por ahí que no tienen tanta cancha, por decir de una manera, sería importante, que me dice ahí el doctor Abate, la laminilla. Bien. Entonces, sería importante que capturen o que realicen un SHIC porque les va a facilitar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que existen otras variables, que es la postura del cuello, ¿sí? Y que nos podemos ayudar justamente para registrar fácilmente esta situación. Y por otro lado, también lo que podemos hacer es decirle al paciente que con la punta de la lengua se toque atrás el paladar. Si ustedes están ahora en su casa y flexionan el cuello hacia atrás y con la punta de la lengua tocan el paladar, van a ver que solos, sin ningún tipo de inducción, van a sentir. Entonces, esto es una maniobra que nos puede ayudar en el momento de hacer el registro intermaxilar, ya sea con un SHIC o una laminilla, para que sea más preciso el registro. Bien. Ahora, como dijimos recién, esperen que voy... después existe una variante que causó por ahí algún tipo de confusión, que es el SHIC anatomizado. ¿Sí? Como vemos acá. Este SHIC anatomizado, o sea, tienes un plano inclinado, como vemos acá, es un plano inclinado, y se entiende perfectamente que aumenta la dimensión vertical. Información al técnico, porque recuerden que cuando comenzamos esto dijimos que ustedes pueden realizar el montaje en articulador en varias etapas de tratamiento, en la parte de diagnóstico, en la parte de planificación, que generalmente es el mismo, el que usamos en el diagnóstico y en la planificación, y por último en tratamiento. Acá en la parte de diagnóstico, seguramente acá voy a utilizar este modelo para hacer un encerado justamente de diagnóstico y para llevarlo a la boca para establecer cuál es la planificación. Entonces es importante acá darle información al técnico. ¿Y qué información le estoy dando? Acá le estoy dando cuál va a ser el borde de los incisivos centrales, cuál va a ser el largo, cuál va a ser el plano que usar en función de la línea de la sonrisa y los parámetros faciales. Entonces mucha información y algo importantísimo, acá ya estoy estableciendo la dimensión vertical. Entonces es importantísimo para no dejarlo liberado al técnico dental que realice el encerado en cualquier posición. Acá le estamos brindando una información valiosísima. Entonces, este SHIC anatomizado, personalizado, no es más que un SHIC con la forma de los dientes a reponer, que lo estoy estableciendo en función a los parámetros faciales, y que me brinda información para este modelo que está montado en articulador, que el técnico no tiene ningún tipo de referencia facial, que está dando cierta información para que el técnico pueda realizar el encerado de diagnóstico mucho más preciso. Acá me ponen que no se escucha, y se escucha mal. Bien, voy de vuelta. Juan Piscifón, voy de vuelta. El tema sería el siguiente, vamos a levantar el volumen. Este plano, ahora sí se escucha, puede ser que está tapando el micrófono. Es importante entender, ahora se escucha bien. Bueno, gracias. Entonces vamos de vuelta. En función, digamos, una de las preguntas era, o prestaba confusión, este SHIC personalizado. Este SHIC personalizado tiene como función, ¿sí?, lo mismo que el SHIC, o sea, un aumento de la dimensión vertical para eliminar los contactos en el sector posterior y poder que la mandíbula a través de la musculatura lleve a los cóndilos a la posición de oclusión en relación céntrica, o relación céntrica porque no estamos en la oclusión. Bien, entonces, esto es el mismo que el SHIC. ¿Qué características tiene este SHIC? Le estamos dando la forma de los dientes anteriores.
Y esta forma de los dientes anteriores me beneficia en que le estoy brindando al técnico la información de cuál es, primero, la dimensión vertical que yo quiero utilizar en este paciente, porque la estoy registrando en la boca. Puedo hacer la comprobación estética en este caso, fonética y hasta métrica. Puedo establecer esos parámetros antes de enviarle al técnico los modelos para que realice el encerado diagnóstico como en este momento. Recuerden que tenemos el encerado lo podemos realizar en varias opciones, en el diagnóstico, en la planificación o en el tratamiento. El diagnóstico y la planificación generalmente es el mismo. Son modelos montados que utilizamos para diagnóstico y después lo utilizamos como encerado de diagnóstico. Bien, el chic anatomizado. Después teníamos algunas preguntas, vamos a ir a las preguntas. Una cosa importante. Tenemos que entender, y acá voy de vuelta a la cámara, bien, tenemos que entender que el registro, si bien ¿sí? es muy similar, o el dispositivo de autoinducción que utilizamos es el mismo, es diferente para el diagnóstico y para el tratamiento. Dijimos que en el diagnóstico, o no dijimos, lo vamos a aclarar, que en el diagnóstico siempre realizamos nuestro montaje en oclusión en relación céntrica. Y esto tiene un motivo. Si nosotros recordamos que la habitual del paciente es una posición anterolateral de la mandíbula, donde justamente por contactos e interferencias se ubica en esa posición la mandíbula, si nosotros realizamos un diagnóstico, un montaje a partir de una habitual y a partir de eso hacemos un diagnóstico, vamos a estar perdiendo cierta información, ¿sí? Y sobre todo esa información son valiosísimas porque son interferencias que tiene el organismo. Entonces debemos ir a una posición más posterior, justamente a donde la mandíbula parte de los movimientos que la oclusión en relación céntrica para poder capturar o poder registrar cuáles son esas interferencias que tiene el paciente. Bien, ahora, este registro que estamos haciendo, como explicamos con el SHIC interpuesto, genera cierta compresión a nivel articular. Se puede decir que es un registro compresivo. Durante el tratamiento no queremos justamente capturar este registro. Por eso que durante la clase hicimos hincapié en no utilizar un SHIC durante el registro del tratamiento, sino usar la guía anterior correcta, el contacto simultáneo y bilateral de caninos. Y esto tiene un porqué. Porque durante el tratamiento nosotros debemos registrar una oclusión mutuamente protegida y compartida. Perdón, compartida, ¿no? Acá es. Con contacto en el sector posterior. Bien, entonces sería importante entender que existe una diferencia entre el registro de diagnóstico y el registro de trabajo, donde ese registro de trabajo, como ustedes vieron, necesitamos que haya contacto en el sector posterior. Ya vamos a ir a los casos clínicos. Pero recuerda entonces que para la parte de diagnóstico usamos un SHIC y para la parte de tratamiento podemos utilizar un SHIC, pero generalmente lo que utilizamos es la guía anterior y es lo que les recomendamos a ustedes en este proceso de aprendizaje para no tener inconvenientes. Y siempre siguiendo la sistematización de datos, ustedes tendrían que ir al sector posterior cuando ya tienen sector 1 y sector 2 ya listo, alineado y con contacto simultáneo bilateral de caninos para facilitar justamente las maniobras de captura de registros en ese momento. Bien, vamos entonces aclarado eso a las preguntas. Entonces, eso quiero recalcar, que las 4 situaciones clínicas que se explican durante la clase son situaciones de tratamiento, no son situaciones de registro para diagnóstico, ¿sí? Por eso es que hacemos hincapié en que haya un contacto en el sector posterior y que haya la utilización del contacto simultáneo y bilateral de caninos. Bien, vamos entonces a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta por acá, vamos a ver. Tac. No hay ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, Isa Pastorino
Pregunta, en la clase de registro yo no entendí bien la diferencia de cuando se utiliza un método digital, los registros de relación céntrica, ¿cómo se toman? Igual que en el método analógico, el mecanismo de acción del SHIC de lucha y el SHIC anatomizado. Bien. Isa. Entonces, vamos por partes, porque es una pregunta larga. Entonces, dijimos, la captura del registro intermaxilar, ya sea en forma digital o en forma plástica, el método de inducción que utilizamos para el diagnóstico es siempre o generalmente el SHIC. El SHIC y las laminillas tienen la misma función, o generan el mismo plano inclinado. El tema es que el SHIC, al ser rígido y al poder colocar esa gotita en el vértice del arco gótico, me facilita el registro para que no se pueda modificar. En cambio, el SHIC, la laminilla, tiene cierta, o le dejas cierta posibilidad al paciente de movilidad mandibular, y eso puede darte un registro falso. Bien, entonces, y el SHIC anatomizado, dijimos que cumple la misma función que el SHIC, o sea, es un aumento de dimensión vertical con un plano inclinado para que la acción de los músculos lleve al cóndilo a la posición de relación céntrica, pero lo único que le agrega es cierta información que es, por acá la tenía anotada, pero básicamente es darle el largo de los bordes del incisivo central, o sea, le da mayor el borde del incisivo central, la dimensión vertical de tratamiento. Acá vos ya le estás especificando al técnico la posición de tratamiento que querés utilizar en tu rehabilitación o en el encerado, ¿sí? Que antes, cuando vos le pasas esta información, lo hace tentativa de acuerdo a las proporciones de las piezas dentarias. Entonces es mayor información que le estás dando. Siempre usamos o tratamos de utilizar métodos autoinducidos, ¿sí? Autoinducidos como el SHIC o como la guía anterior. Después, Ine Pochielo, no terminé de entender el SHIC anatomizado. Parece que causó sensación el SHIC anatomizado. Les vuelvo a repetir, es prácticamente el mismo funcionamiento. Lo que le agrega a esto es información al técnico para en el momento de poder, dentro de la planificación, hacer, por ejemplo, un encerado diagnóstico. O sea, ya le estás dando el largo de los incisivos, la relación de ese borde incisal con respecto a la sonrisa, la relación del borde incisal con respecto a los planos faciales de la línea bipupilar, la línea bicomisural. O sea, es mucha la información que tenés que darle, que el técnico no tiene si vos le das dos modelos y tiene que establecer todo nuevamente. Por eso es que justamente hoy se complementan estos montajes analógicos con, por ejemplo, un DCD. El DCD, un diseño digital de la sonrisa, le permite diseñar justamente cuáles van a ser los bordes incisales en función de esa sonrisa y traspolarlo al encerado mediante medidas. No lo vamos a explicar acá, pero que la idea es poderle dar la mayor información al técnico para que cuando realice el encerado diagnóstico esté en función a los planos faciales del paciente, tratar de integrarlos facialmente, estos que estamos haciendo en forma analógica. Obviamente hoy los registros intermaxilares digitales, poder digitalizar ambos maxilares, registrarlos y poderlos montar en articulador virtual y mediante fotos o mediante escaneos faciales poder ubicar esa posición, esos encerados en la posición correcta en función de los planos faciales, es ideal, ¿sí? Ahora, si nos queda un tiempito, mostramos algo, pero quiero primero evacuar las preguntas. Quería saber en qué casos se usa el SHIC de lucha y en cuáles se usan las laminillas de Long y cuál es más conveniente. Camila Luac. Camila, como dijimos, lo más importante es qué te resulta fácil a vos. No hay una indicación por ahí precisa. Creo que en este proceso de aprendizaje, donde vos realmente podrás haber hecho 8, 10 montajes en articulador, creo que la falta de expertise me hace decirte que por ahí te inclines más por un SHIC
porque ese chic te va a dar, como dijimos, al hacer los movimientos laterales y protrusivos, poder ubicar, ¿sí?, en el vértice del arco gótico la posición de relación céntrica y fijar esa posición, realmente hace que el preciso sea el registro, ya sea plástico o digital, sea muy preciso. Bien, con respecto a la distribución del cuadro final de la clase, de modo de resumen, en una rehabilitación unilateral posterior de un maxilar puede darse que el paciente presente un pilar posterior y a su vez presente síntomas de patología oclusal. Bien, vamos a ir al cuadro. Yo te lo voy a resumir de otra manera más fácil. Mili Loyoyo. Mili. Los cuadros a veces son complejos de entender. Me voy a tomar el trabajo de hacer un cuadro y subirlo al Instagram para que quede claro. Nosotros tenemos dos situaciones. Cuando vamos a hacer nuestro montaje para tratamiento, ya ahora no estamos en el diagnóstico, recuerden, para el diagnóstico siempre es ORC, siempre. Porque ya dijimos de las ventajas de salir desde atrás para poder ver todas las interferencias. Ahora, ¿qué sucede en la parte de tratamiento? Tenemos dos opciones, o varias opciones. Primero, que tengamos algún tratamiento parcial. ¿Sabes qué? Vamos a ir a la clase y te lo vamos a ir explicando de acá. Esto está a los 10 minutos. 10 minutos 30. Bien. Cuando yo tengo esta situación, para que vamos a dar vuelta a esto, cuando yo tengo esta situación, donde tengo que realizar una restauración unitaria o una o dos restauraciones, donde tengo una oclusión habitual, y esa oclusión habitual es fisiológica, no es patológica, es fisiológica, yo no necesito primero tomar ningún registro, porque acá solamente con los modelos en la mano yo puedo obtener el registro intermaxilar. Entonces acá tiene, que es pregunta de otra persona también, entender esto. Yo en este caso voy a hacer un montaje en articulador para hacer una sola corona o una sola incrustación. Seguramente no. ¿En qué voy a disponer mis modelos para realizar las restauraciones? Seguramente en un oclusor. Recordemos que el oclusor registra la máxima intercuspidación. Si nosotros interponemos un registro intermaxilar entre esos dos maxilares, aumentando levemente la dimensión vertical, ya no estamos registrando la máxima intercuspidación, sino que estamos registrando una posición diferente con un aumento de dimensión vertical. Recordemos que en el único dispositivo que podemos realizar un aumento de la dimensión vertical, porque tomamos previamente un registro intermaxilar y maxilocranial, es el articulador. En un oclusor solamente podemos registrar la máxima intercuspidación. Es por eso que en estos casos no tomamos ningún tipo de registro, porque ese registro me alteraría la máxima intercuspidación que se registra con un oclusor. Quiero, no sé si fui claro. Ese es el caso de un habitual. Ahora podemos tener, esperad un segundito que vamos más hacia adelante. Bien. Un segundito. Vamos a el caso 2. En el caso 2 la situación clínica es similar, ¿sí? Similar, donde yo tengo una oclusión habitual, que es fisiológica, y tengo que hacer más restauraciones. En este caso, solamente voy a interponer, ¿sí?, a modo para estabilizar mejor los modelos, un registro plástico en esta zona, nunca en la zona dentada, siempre en la zona desdentada. Pero en este caso, de la misma manera, voy a hacer un registro intermaxilar en oclusión habitual. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces pacientes que tenemos que hacer 3, 4, 5 restauraciones no tienen una oclusión habitual fisiológica, es patológica.
En estos casos, porque el cuadro presta confusión, por eso le digo que los voy a cambiar, y dice alteraciones en el sistema ostomagnático. Si tendríamos alteraciones en el sistema ostomagnático, deberíamos derivar. ¿Sigue grabando? Sí. Deberíamos derivar a ese paciente a un especialista de articulación temporomandibular. Lo que quiere decir el cuadro, que está mal expresado, es que tiene alguna patología. Patología, o sea que esa oclusión habitual no es fisiológica, sino es que es patológica. Existen algunos signos y síntomas de esos desgastes, como pueden ser las facetas. En ese caso, y muchas veces cuando el contacto prematuro también, ¿sí?, responsable del habitual, está en estas piezas a tratar, yo ya perdí o sea, no tengo en un caso no tengo la oclusión habitual fisiológica. En otro caso, esa oclusión habitual, por mi desgaste, la elimino. Entonces, en estos casos, voy a tener que sí o sí ir a una oclusión en relación céntrica. Lo que pasa es que cuando vos eliminás la habitual, no es que el paciente pasa directamente a una céntrica, tengo que hacer una armonización oclusal. Lo mismo en una oclusión habitual patológica, debo llevar a ese paciente a céntrica, pero siempre cuando es patológica, debo llevar a ese paciente a céntrica mediante una armonización oclusal, y a partir de esa armonización oclusal voy a tomar un registro, ¿sí?, en oclusión en relación céntrica, porque ya pasé a ese paciente de una habitual patológica a una oclusión en relación céntrica, o sea, coincide la máxima intercuspidación con la oclusión en relación céntrica a partir de mi armonización oclusal. Esa es la situación 2, que era la parte confusa. Ahora, vamos a la parte 3, a ver si con una mano, ¿sí?, situación clínica 3. Bien, situación clínica 3. Recuerden que acá estamos siempre en diagnóstico y no en tratamiento. Situación clínica 3. Acá tengo dos situaciones importantes a entender. Una es que si yo hago un registro intermaxilar, acá tengo contacto simultáneo bilateral de canino que me garantiza la oclusión en relación céntrica, la posición de tratamiento, todo bien. La dimensión vertical, tengo todo. Si yo coloco un registro plástico acá, y creo que es la foto que sigue, a ver si lo puedo encontrar. Bien, yo tengo el contacto simultáneo y bilateral de canino, pero lo que puede pasar es que cuando yo articule esto, la cera no sea tan preciso y se pueda deformar eso, sobre todo si estoy hablando de restauraciones. Ay, que dice, perdón, toqué algo que no debería tocar. Sobre todo si hice... si quiero realizar restauraciones monolíticas, o sea, que quiero que vengan terminadas. Entonces, lo que se propuso para la cátedra, voy a poner esto acá, ahí. Lo que se propuso es, ¿sí?, esta es la situación que veíamos, o sea, yo puedo tomar mi registro, pero esto se puede modificar, ¿sí?, tanto para arriba como para abajo. Entonces, lo que se propone es hacer, ¿sí?, hacer primero, ¿sí?, un contacto en el sector posterior, que se puede hacer primero o mediante un casquete, como está en la clase, o
dejar un provisorio en el sector posterior, y entonces estás pasando este paciente de situación clínica 3 a la situación clínica 2, donde tenés contacto en el sector posterior y tenés un registro preciso, porque este contacto en el sector posterior va a impedir que haya modificaciones verticales en ese registro. ¿Bien? Pero ahora, ¿en qué posición voy a realizarlo? Siempre que nosotros perdamos la referencia, acá está la situación que te explicaba, ¿sí? Ahí se hace un casquete que me permite en una primera instancia, vamos a poner acá, que me permite en boca para generar el apoyo posterior que buscamos. En una primera instancia, una vez obtenido esto, procederemos a capturar la quiero posición bajar de el volumen de esto con nuestro material de registro o con nuestro escáner intraoral. ¿Sí? Ahí podemos hacer, podemos hacer, voy para atrás un poquito, primero terminar esa restauración y después terminar las otras, o terminar primero las anteriores y después las posteriores, no importa, pero lo que te garantizas es el contacto en el sector posterior. Bien, en estos casos donde tengo muchas restauraciones y tengo que, por ejemplo, evaluar la alineación tridimensional de esos sectores posteriores, es importante, ¿sí? Cuando la magnitud de la rehabilitación es más grande, ¿sí? Utilizar un articulador semiajustable. Y el otro caso que tenemos, que es el caso 4, bueno, acá una situación clínica que está muy ejemplificada por el doctor Adrián Fernández. Y la otra situación clínica que se plantea es cuando vos no tenés la guía anterior correcta. Recordemos que nosotros trabajamos bajo un procedimiento que es la sistematización dato. Sistematización dato